Los ingredientes para elaborar la receta del allipebre son una cabeza de ajos, 2 hojas de laurel, para 4 personas aproximadamente medio kilo de anguila, medio kilo de patata, unos 40 mililitros de aceite de oliva, pimentón colorado o pebre roig, siempre dulce, unos 40 gramos de almendra molida, sal y cayena al gusto. El origen de este plato históricamente se ha asociado a la zona de la Albufera. Tiene sus orígenes en el puerto de Catarroja, aunque siempre por cultura popular se ha asociado un poco a la zona del Palmar, pero nace siempre en el puerto de Catarroja. La receta original solamente lleva el pimentón, el ajo y el pescado, en este caso la anguila. Una vez le añadimos la patata, este guiso cambia de nombre y se llama suc de anguila. Para realizar la receta, normalmente se realiza siempre en olla de barro, aunque si por casa no tenéis, siempre se puede hacer en una olla normal y corriente de acero inoxidable. Lo que hacemos es que ponemos a calentar previamente el agua para que cuando tengamos que meter los ingredientes, el agua por lo menos haya empezado la ebullición. Tenemos el agua caliente, vamos a ponerle un poco de sal, aunque esto luego se corrige al final del guiso. Le vamos a poner las 2 hojas de laurel y en este caso 3 ajos. Uno de los trucos para que la patata suelte más almidón, lo que implica que el caldo se queda un poco más cuajado, más denso, vamos a cortar en cubos de unos 4 o 5 centímetros, depende un poco del tamaño de la patata y de la dureza de ella. Pero uno de los mejores trucos es simplemente iniciamos el corte y arrancamos un trozo de la patata. A continuación vamos a echar la patata, ya que el agua ha comenzado la ebullición, quitaremos el agua en la que la teníamos reservada y verteremos la patata sobre nuestra olla. El siguiente paso es la anguila, que previamente ya tenemos limpia y desangrada, la introducimos en nuestro allipebre. Mientras está hirviendo el agua, con las anguilas y la patata, vamos a poner las 2 cayenas. No es muy recomendable ponerlas al principio de la cocción porque suelta bastante capsaicina y es lo que hace que pique. Entonces, si no os gustan demasiado fuertes, siempre lo ideal es ponerlo a mitad cocción. A continuación, mientras dejamos en un lado que se vaya cociendo, lo que vamos a hacer es el sofrito, que realmente es lo que le da el nombre al allipebre. Para ello vamos a utilizar unos 40 mililitros de aceite aproximadamente. Vamos a esperar a que el aceite esté un poco más caliente y en el momento en el que el aceite tenga un poquito de calor, vamos a echar primero el ajo que hemos previamente triturado junto con la almendra molida y cuando lo tengamos más o menos doradito, añadiremos, como en el último paso, el pimentón colorado o el pebre roig, siempre dulce, para que no se queme demasiado y no nos amargue. Cuando veamos que comienza a dorar el ajo en este punto, añadimos el pimentón. No dejamos de mover para que la cocción no sea demasiado rápida y una vez lo tenemos, lo que hacemos es verterlo sobre el caldo para cortar la cocción del pimentón. Una vez tenemos todos los ingredientes agregados, lo dejaremos cocer entre 10 y 15 minutos, nunca más allá de ese tiempo, ya que la anguila es un pescado bastante gelatinoso y puede llegar a deshacerse. El último paso, corregirlo de sal y ya lo tendríamos.